Muy buenos días, muy buen día para todos. Sean bienvenidos a esta nueva eh, charla que tendremos sobre protección radiológica. Hoy vamos a tratar el tema quinto, que es los principios de la seguridad del OIEA, o sea, principios fundamentales de seguridad del OIEA. Toda la charla, toda la charla va a estar basada en este documento, el documento que ustedes ven del lado izquierdo de la presentación. Esa es la portada de ese documento. Un documento que publicó el Organismo Internacional de Energía Atómica. No, yo digo OIEA en español, pero en inglés es IAEA. Así que va a ser indistinto si ustedes ven OIEA o si ven IAEA, o si lo escuchan de una u otra manera, OIEA o IAEA, pues estamos haciendo referencia al mismo organismo. Me parece interesante este tema de los principios fundamentales de la seguridad, porque de aquí podríamos considerar que parte la base para poder generar una buena cultura de seguridad dentro de un ámbito organizativo, incluso dentro de un ámbito de legislación nacional. Vamos a ver 10 principios, estos 10 principios eh, eh, hacen parte, o si analizamos cualquier tipo de norma, todas las normativas van encajadas en alguno de estos 10 principios que vamos a ver aquí durante esta charla. Al emitir este documento, el OIEA pues declara que este documento de los principios fundamentales de seguridad pues se hizo con el patrocinio conjunto de varios organismos que están allí listados, como la Comunidad Europea de Energía Atómica, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el mismo Organismo Internacional de Energía Atómica, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Marítima Internacional, la Agencia para la Energía Nuclear, la Organización Panamericana de la Salud, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Organización Mundial de la Salud. Entonces, como vemos, todos estos organismos que están aquí están apoyando este documento. En conjunto han patrocinado la publicación, la escritura y la publicación de este documento en el cual se va a basar la charla en el día de hoy. Pero, ¿qué es OIEA? OIEA, esta diapositiva la tomé de internet, es un organismo internacional que pertenece o que está conexo a las Naciones Unidas. O sea, no es un organismo aislado del todo. Fue creado el 29 de julio de 1957. Sus oficinas centrales están en Viena, Austria. Y desde allí se encargan de coordinar todo lo que es la emisión de reglamentación, bueno, no reglamentación, de recomendaciones y de normas que van a guiar a los estados, a las naciones miembros, para poder tomar directrices en cuanto a seguridad y protección radiológica. Si vamos a la página del OIEA, allí vamos a encontrar cosas interesantes como cursos, capacitaciones y el listado de los estados miembros. Entonces, OIEA es una agrupación de estados. No es un organismo independiente, sino que es un organismo hecho, es un organismo construido como una especie de asociación o de agremiación de muchos estados. Dentro de esos estados que hacen parte del OIEA, pues está nuestra querida Colombia. Colombia es miembro del OIEA desde el año 1960. Hasta la fecha, en el dato más reciente que reportan incluso en la página, el 7 de abril de 2021 son 173 miembros, y ya hay algunos miembros más que están esperando su adherencia al OIEA. Entonces, todas las publicaciones del OIEA, las recomendaciones del OIEA, pues no son recomendaciones de un organismo independiente, de un organismo que tiene incluso recursos independientes y que las impone sobre todos los demás estados, sino que todo lo que publica OIEA es porque sus estados miembros han aprobado que esa publicación se haga.
y financian pues todo lo que es los movimientos, todo lo que es la estructura organizacional, todo el funcionamiento de OIEA. Bueno, entonces ya con esa abrebocas ya sabemos quién es OIEA, es la autoridad mundial en seguridad y protección radiológica. Entonces vamos a estudiar, ahora sí, sobre los principios fundamentales de la seguridad. Pero para entrar en materia, este título me parece a mí muy interesante. Principios fundamentales de seguridad. Y vale la pena que de pronto repasemos qué es un principio. Buscando en el diccionario de la Real Academia Española, encontré varias definiciones de principio, pero hay dos en particular que me llamaron mucho la atención. Una de ellas es que un principio es el primer instante del ser de algo. O sea, es ese primer chispazo que hay, ese es el inicio de todo. Y me parece muy propio que lo empecemos a analizar de pronto las palabras, la etimología de cada una de estas palabras, porque podemos de pronto comprender un poquito mejor el propósito de este texto y por qué se conoce así como principios fundamentales de la seguridad. Entonces, un principio es un primer instante del ser de algo, es esa chispa donde todo comienza, ¿cierto? Este otro concepto, esta otra definición, me gusta muchísimo más, que dice que un principio es una norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta. Es una norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta. O sea, es una directriz. Un principio ya es una idea, una norma. En este caso, podemos tomar estos principios fundamentales de seguridad como una norma. De hecho, hace parte, los principios fundamentales de la seguridad hacen parte de la colección de normas de seguridad del OIE. Entonces, es una norma, una idea que rige el pensamiento o la conducta. Entonces, vamos a ver 10 principios que deberían regir nuestro pensamiento o conducta en materia de seguridad y protección radiológica. Ah, bueno, pero vamos a fundamentales, o sea, vamos a qué es un fundamento. ¿Sí? Entonces, encontré también varias definiciones, la que más creo que podemos tomar para enriquecer este título, es que un fundamento es la raíz, o sea, el inicio también, está muy de acuerdo con lo que es un principio. La raíz, pero cuando hablamos de raíz estamos hablando de esa parte de la planta que se ancla al piso y que toma del suelo todos los nutrientes y que fortalece todo el árbol de ahí en adelante, ¿cierto? Entonces el fundamento, cuando hablamos de fundamental, de los principios fundamentales de la seguridad, estamos hablando de los principios que fundamentan, que dan el inicio, el origen, que alimenta todo el árbol de la seguridad y protección radiológica. El fundamento es la raíz, el principio y origen en que estriba y tiene su mayor fuerza algo no material, pero finalmente se materializa. Hemos tenido ya varias charlas en seguridad y protección radiológica y hasta ahora todo ha sido no material. Todo lo que he mostrado pues son las diapositivas, han sido unas charlas, pero estas charlas o estas capacitaciones, si las llevamos a la práctica, se transforman, se materializan. Asimismo sucede con los principios fundamentales de la seguridad. OIEA nos está dando unas ideas, un primer instante, una norma, que aunque sea una idea, que aunque sea no material, al aplicarlo, al regir nuestro pensamiento y nuestra conducta, se va a materializar en todas las acciones, en la infraestructura, en los protocolos, en los controles que establezcamos para poder garantizar la seguridad y protección radiológica en una instalación nuclear o radiológica. Hablo de instalación nuclear o instalación radiactiva
y radiológica, hago esa separación, para hacer referencia a aquellas instalaciones que usan isótopos radiactivos de aquellas instalaciones que utilizan rayos X. ¿Bien? Por eso, vamos a abrir el documento, vamos a encontrar muchas cosas que aplican con mayor predominancia en una o en otra. Bueno, esta introducción no es mía realmente, esta introducción la tomé textualmente del documento. Saqué algunas apartes, algunas frases que me parecen muy importantes. Entonces, y que, bueno, ya sustentan o soportan las ideas que ya hemos venido estudiando, como el hecho de que la radiactividad es un fenómeno natural y que las fuentes naturales de radiación son una característica del medio ambiente. Eso es innegable. El ser humano está expuesto a la radiación, el 98% de la radiación natural toda su vida, el 98% de la dosis de radiación que el ser humano recibe proviene de la radiación natural, o sea, la radiación natural existe, la misma naturaleza y todo lo que queramos ver que es naturaleza, incluso nosotros mismos, nuestros cuerpos, emiten radiación ionizante. Así que la radiación es un fenómeno completamente natural y las fuentes naturales de radiación son una característica del medio ambiente, hacen parte del medio ambiente. Pero las radiaciones y las sustancias radiactivas, y ya aquí cuando hablamos de radiaciones es incluso radiaciones y sustancias radiactivas incluso obtenidas de forma artificial, ellas tienen muchísimas aplicaciones que son beneficiosas. ¿Cuáles aplicaciones? Por ejemplo, aplicaciones médicas. ¿Qué aplicaciones tienen las sustancias radiactivas en la medicina? Tenemos medicina nuclear, tenemos los últimos desarrollos que nos han permitido ahora tener el PET-CT, ¿cierto? Tenemos braquiterapias, tenemos, y las radiaciones en sí, tenemos los rayos X, tenemos los rayos gamma. ¿Cierto? En la industria tenemos gamografía industrial, tenemos radiografía industrial. En seguridad tenemos vigilancia no intrusiva para poder chequear una maleta, por ejemplo, cuando vamos en el aeropuerto y que poder ver qué hay en el contenido dentro de la maleta y no tengamos que abrirla, abrir todas las maletas, eso aligera el proceso de embarque o de ingreso a una sala de espera. Irradiación de alimentos, por ejemplo, para que se conserven muchísimo más tiempo y no tengamos que utilizar sustancias químicas que van a terminar haciendo unos daños. En fin, las aplicaciones que tienen son muchísimas en la industria, en la veterinaria, en la investigación, en las aplicaciones clínicas. Pero todas estas aplicaciones entrañan riesgos para los trabajadores, para la población y para el medio ambiente. Eso es innegable y ya lo hemos visto en clases anteriores. Hay unos riesgos. Por lo tanto, esos niveles de radiación que se utilizan para las diferentes prácticas o aplicaciones que le demos a ella deben ser evaluados y si es necesario controlarse. Y aquí es importante estas tres palabras, de ser necesario. Porque no siempre hay que tomar control sobre una fuente radiactiva. Si su actividad es muy baja o si el rendimiento del equipo de rayos X es muy bajo, ¿cierto? Entonces, si la radiación dispersa generada es muy baja y se puede considerar que está dentro de los límites de rangos normales y los trabajadores que están allí al proyectar las dosis que reciben o evaluar las dosis durante un año entero, no sobrepasan los límites del público, ni siquiera llegan a, a, a un décimo o a un quinto siquiera de lo que es los límites máximos ocupacionales de dosis, o sea, los TLVs de dosis. Entonces, no es necesario tomar medidas estrictas, restrictivas, que innecesariamente impidan el uso adecuado de esas instalaciones, de esos equipos, de esas fuentes. Bien.
El OIEA debe promover la cooperación internacional. Si bien es cierto que la legislación es nacional, las regulaciones son nacionales, o sea, cada gobierno debe implementar su propia reglamentación y debe garantizar su propia seguridad. En muchas ocasiones, los incidentes que ocurran pueden involucrar fronteras o pueden pasar fronteras. Por ejemplo, recordemos Chernóbil, ¿cierto? Desafortunadamente lo que ocurrió allí no solamente involucró a esa región de Rusia, sino que involucró al mundo entero, con mayor medida, en mayor rango a los países que estaban cerca de Chernóbil y en menor afectación al resto de la humanidad, porque incluso muchas emisiones de esa central nuclear llegaron por la atmósfera, se esparcieron por la atmósfera en todo el globo entero, el globo terráqueo entero. Entonces, hay cosas que pueden traspasar fronteras. Así que entre los estados, entre los países, debe haber una cooperación y OIEA tiene como función eso, promover la cooperación internacional para que hayan ayuda entre los estados. Los estados están obligados a cumplir con sus compromisos y obligaciones adquiridos nacional e internacionalmente, ¿cierto? Aquellos tratados que han firmado, aquellas convenciones internacionales referentes a actividades nucleares, ¿cierto? ¿Qué hacer en caso de que algo ocurra? Hay que notificarlo inmediatamente, hay que prestar asistencia técnica a un Estado miembro de OIEA o incluso, aunque no sea miembro de OIEA, un Estado vecino que tenga algún problema y si tenemos la capacidad de apoyarle a hacer el apoyo que sea necesario. Bien, vamos a mirar el objetivo de la seguridad. Y quiero que vayamos pensando en esa palabra, seguridad, porque no la analizamos al comienzo en las primeras diapositivas, pero la dejé intencionalmente para que cuando empecemos a ver los principios de seguridad, recordarla y veamos a qué hace énfasis seguridad dentro de los principios que vamos a ver. Entonces, dentro de los objetivos de la seguridad, pues hay un único objetivo fundamental, básicamente, ¿cierto? El objetivo fundamental de la seguridad es proteger a las personas y al medio ambiente contra los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes. Ojo, vea esto. Proteger a las personas y al medio ambiente, no es solamente protegernos nosotros, proteger los ecosistemas como tal, nuestras actividades al usar materiales radiactivos. Un país al tener un desarrollo tecnológico que les permitan generar energía nucleoeléctrica, que tengan centrales nucleares, tener un reactor nuclear, implica que su uso debe ser tan seguro que proteja a las personas que lo están manipulando, que trabajan allí, a las personas que hacen parte del entorno, sus vecinos, al público que nada tiene que ver con la instalación, pero que podría estar dentro de los radios de acción, dentro del radio de trabajo de estas instalaciones y el medio ambiente como tal. Así que el objetivo fundamental es proteger a las personas individual y colectivamente, ¿cierto? Y al medio ambiente sin restringir indebidamente la explotación de las instalaciones o la realización de actividades que sean fuentes de riesgos asociados a las radiaciones. ¿Cierto? Eso es importante. El objetivo es proteger, pero esa protección no debe implicar una restricción indebida al uso de las radiaciones ionizantes. Que a veces pensamos en que es que la radiación es mala, es que una central nuclear es dañísima, es que tener equipos de rayos X eso va a perjudicarnos mucho. Entonces empezamos a colocarle restricciones y no es el objetivo. El objetivo es proteger sin limitar indebidamente el uso de esas instalaciones, la realización de esas actividades. Entonces, para lograr eso, para poder conseguir que se tengan prácticas radiactivas y prácticas radiológicas
de manera segura, de tal manera que se logre el nivel más alto de seguridad, es necesario controlar la exposición de las personas a las radiaciones y la liberación de material radiactivo al medio ambiente cuando aplique, ¿cierto? Eh, Nosotros liberamos material radiactivo. En una institución que tenga medicina nuclear, por ejemplo, se libera material radiactivo al medio ambiente. Bueno, no al medio ambiente como tal, pero lo que se ha utilizado en el proceso, por ejemplo, de medicina nuclear, genera un residuo. Por ejemplo, si al paciente se le da una fuente líquida, una fuente inyectada, queda una jeringa que está irradiando, queda un algodón que está irradiando. Si el paciente estuvo hospitalizado con material radioactivo metabolizado en su organismo, su sudor, su orina es radiactivo. Y eso hay que darle una gestión, para que pueda irse como una basura común y corriente. O sea, estamos echando ese material radioactivo al ambiente. En otras prácticas tenemos material radioactivo más sólido, más compacto, fuentes cerradas, por ejemplo, en braquiterapia, en cobaltoterapia, en gammagrafía industrial, ¿cierto? Nos quedan los residuos de una fuente que en determinado momento ya no es útil para la práctica, pero es un material radioactivo que hay que gestionar. Hay que reducir la probabilidad de sucesos que puedan dar lugar a una pérdida de control sobre un núcleo de un reactor nuclear, ¿cierto? Sobre una reacción nuclear en cadena, sobre una fuente radiactiva o cualquier fuente de radiación. Y aquí cuando hablamos de cualquier fuente de radiación entran nuestros equipitos de rayos X. Hay que reducir la probabilidad de que ese equipo se salga de control. Y uno dice, no, pero ¿cómo se va a salir un equipo de rayos X de control? Sí, puede ocurrir. Pensemos en un acelerador, por ejemplo, que está dando una alta dosis de radiación a un paciente. Y el acelerador, cuando debió parar su tratamiento, no para, no se detiene, sino que continúa irradiando. Hay que saber qué hacer para controlar eso. Hay que tener un control de eso. Hay que prever que eso no vaya a suceder. Un equipo de rayos X, un arco en C, por ejemplo, que siempre se está pisando el pedal, puede en determinado momento el pedal quedarse pegado y el equipo quedar irradiando. En ese momento se nos salió de control la fuente, nos salió de control el equipo. Entonces, hay que reducir la probabilidad de sucesos que eso pueda ocurrir. Y si ocurre algún suceso, pues hay que mitigar las consecuencias de esos sucesos. Hay que mitigar las consecuencias de esos sucesos. Bien. Entonces, el objetivo fundamental de la seguridad aplica a todas las instalaciones y a todas las actividades que impliquen una fuente radiactiva, ya sea un isótopo radiactivo o que sea un equipo generador de rayos X. Ahora sí vamos, ¿qué es para nosotros seguridad? Esa palabrita, seguridad. Bien. En el documento, del OIEA, y pues por extensión a esta charla, la palabra seguridad debe entenderse aquí como protección de las personas y del medio ambiente contra los riesgos asociados a las radiaciones, así como a la seguridad de las instalaciones y actividades que dan lugar a esos riesgos. Entonces, la seguridad se ocupa tanto de los riesgos asociados a las radiaciones en circunstancias normales, como de esos riesgos cuando son consecuencias de incidentes y también de otras posibles consecuencias directas, por ejemplo, de la pérdida de control del núcleo del reactor, una reacción nuclear en cadena, o una fuente radiactiva que se pierde el control de ella, o no, ¿cierto? O que no se ubique donde debe ubicarse, sino que quede por ahí. O un equipo de rayos X que definitivamente se nos salió de las manos y está irradiando por su cuenta.
Entonces, las medidas de seguridad comprenden acciones que están encaminadas a prevenir, incidentes y tomar las medidas que sean necesarias para mitigar esos incidentes si llegan a ocurrir. Entonces, hay que prever todo para que no ocurran accidentes. Eso, básicamente, a eso hace referencia a la seguridad. Generar la protección de las personas y del medio ambiente contra los riesgos asociados a la radiación. Y eso implica pues, eh, el control tecnológico, ¿cierto? Seguridad tecnológica de las instalaciones, la seguridad de la gestión de desechos, seguridad en el transporte de material radiactivo, seguridad en el uso de equipos emisores de rayos X, ¿cierto? Aceleradores lineales, equipos de rayos X convencionales, tomógrafos, en fin, implica eso. Y si esas medidas de protección, si esa protección no funciona y llega a ocurrir algún incidente, pues entonces hay que hacer lo que sea posible para mitigar sus consecuencias. Bien, ahora sí vamos entonces a ver esos 10 principios fundamentales de la seguridad. El primer principio habla de la responsabilidad de la seguridad. Y ese principio es muy importante. Es muy, muy importante porque ¿quién es el responsable de la seguridad en una instalación radiactiva? ¿Quién es el responsable de la seguridad en un centro de radiología? ¿Quién es el responsable de la seguridad en radioterapia, en medicina nuclear? ¿Quién es el responsable de la seguridad en un procedimiento de gammagrafía industrial, por ejemplo? Bien, pues el documento nos dice que la responsabilidad primordial de la seguridad debe recaer en la persona u organización eh, a cargo de las instalaciones y actividades que generen los riesgos asociados a las radiaciones ionizantes. Es decir, que la seguridad recae en esta persona. La responsabilidad recae en la máxima gerencia. Bien. Debe recaer en la persona u organización a cargo de las instalaciones, pero esa persona o esa organización tiene una alta gerencia, tiene un representante legal, tiene una junta directiva. Ellos son los responsables de garantizar la seguridad del uso de los equipos o de las fuentes de radiación que ellos tengan. Okay, yo aquí cuando estoy hablando de fuentes, no estoy haciendo referencia únicamente a isótopos o material radioactivo. Cuando hablo de fuentes, estoy hablando indistintamente de equipos emisores de rayos X, rayos X convencionales, industriales, aceleradores, y material radioactivo también. Todo va incluido dentro de ese término fuente. Bien. Entonces, la persona o organización encargada de una instalación o actividad que genere riesgos asociados a las radiaciones, o la entidad o persona encargada de la ejecución de un programa de medidas para reducir la exposición a las radiaciones, tiene la responsabilidad primordial de la seguridad. Entonces, el titular de la licencia es el responsable principal de la seguridad a lo largo de la vida útil de su instalación, de su empresa, de sus instalaciones, ya sean radiológicas o radioactivas. Y esa responsabilidad es indelegable, no la puede delegar. Puede tener quien ayude, y las legislaciones en el mundo entero tienen algo que se conoce como el responsable de la protección radiológica o el encargado de la protección radiológica o el director de la protección radiológica o el inspector de la protección radiológica, ¿cierto? O sea, debe haber alguien que esté a cargo de eso, que sea la mano derecha de esa gerencia, de esa organización.
Entonces, y algunos otros grupos, por ejemplo, como los diseñadores de instalaciones radiológicas, quienes hacemos cálculos, fabricantes, constructores, empleadores, contratistas, o sea, todos aquellos que construyen una instalación radioactiva, en ellos también recae una responsabilidad jurídica porque deben realizar un proyecto al 100% con todos los lineamientos de seguridad, lineamientos en blindaje, lineamientos en espacios, que le indique la normativa y que le indiquen los cálculos de blindaje y los cálculos de diseño de esa instalación. Los titulares de la licencia, o sea, los dueños del negocio, son responsables de establecer y mantener las competencias necesarias. Esas competencias quiere decir que hay que estar pendientes de la normativa. Si la normativa cambia y dice ahora hay que estudiar esto para poder mantener en la legalidad, hay que estudiar. Que adquirir nuevas tecnologías, entonces esa nueva tecnología hay que tenemos que mirar si estamos capacitados, somos competentes para manejar esas nuevas tecnologías, entonces lo hacemos, ¿cierto? Si hay que hacer cursos, capacitaciones, en fin, lo hacemos. Por ejemplo, si tenemos un equipo de rayos X de los años 60, 70 y lo cambiamos por un equipo modelo 2020, 2021, pues es un cambio drástico de tecnología. Entonces hay que mantener las competencias necesarias para utilizar ese nuevo equipo. Yo pueda cumplir con todas las medidas de seguridad que implica el uso de ese equipo y que no va a generar daño porque es el nuevo equipo que tengo. Debe proporcionar capacitación e información adecuadas. Cuando sea necesario capacitar a su personal, debe hacerlo. Debe brindar información no solamente a su personal sobre los protocolos o procedimientos de seguridad que tenga, sino también informar a la comunidad en caso de ser necesario y a la autoridad reguladora en caso de ser necesario de hechos que considere que pueden haber causado un aumento en la exposición a la radiación. Establecer procedimientos y arreglos para mantener la seguridad en toda circunstancia. Este me gusta mucho. El titular de la licencia, o sea, la gerencia, la junta directiva, debe verificar la idoneidad del diseño y la adecuada calidad de las instalaciones y actividades. No es suficiente decir, no, es que yo tengo una sala de rayos X a la que no le sale nada. Sí, pues hay que mirar si las actividades que realizan las realizan de una manera apropiada. Si al irradiar están cerrando la puerta, ¿cierto? Si al tener un acompañante de un paciente que lo requiera, por ejemplo, un niño que necesite compañía para que el niño se quede quieto, el acompañante le colocan sus elementos de protección, ¿cierto? Hay que mirar si esas actividades se están cumpliendo. Debe garantizar el control de las condiciones de seguridad de todo el material radiactivo que se utilice, produzca, almacene o transporte. Esto solo aplica pues a instalaciones radiactivas como tal, ¿cierto? Que tienen isótopos. Garantizar el control en condiciones de seguridad de todos los desechos radiactivos que se generen. Como les decía, en práctica clínica se genera material radiactivo. En práctica clínica, en medicina nuclear, también transportamos material radiactivo, ¿cierto? Se transporta material radiactivo. Y se fabrica. Por ejemplo, instalaciones que tienen un ciclotrón pueden fabricar material radiactivo y tienen que transportarlo desde el ciclotrón, ya sea de manera interna hacia el paciente, donde donde se va a inyectar a la sala de inyección, o va a salir ese material radioactivo de la instalación y ya sea por tierra o por aire va a llegar a una institución en otra ciudad o en otra localidad para para inyectar pacientes en ese otro sitio. Y eso me va a generar unos desechos. Esos desechos pues hay que controlar que se gestionen de manera adecuada.
Este principio que sigue sobre la función del gobierno me gusta bastante. Y a veces pensamos nosotros que el gobierno es el papá todero, ¿cierto? Que el responsable es el gobierno de todo. Y a veces le queremos echar la culpa al gobierno de todo, pero sorprendentemente, en cuanto al gobierno, lo que nos dice la norma o estos principios, es que el gobierno debe establecer y mantener un marco de seguridad jurídico y gubernamental eficaz. O sea, el gobierno lo que debe es establecer todo el marco normativo para poder autorizar el uso del material radiactivo o el uso de equipos emisores de rayos X. Entonces el gobierno genera ese marco y da unas autorizaciones. Da unas autorizaciones a unas personas o a unas empresas. Pero lo que sí es responsabilidad del gobierno, además de establecer todo el marco normativo, es tener un órgano regulador independiente. Un órgano regulador independiente. Y eso es bastante importante. Un órgano regulador independiente. Cuando hablamos de órgano regulador independiente, estamos hablando de que es una institución que tiene la autonomía para poder generar una reglamentación, para poder sancionar de ser necesario, que cuenta con los recursos económicos y con los recursos humanos suficientes para poder ejercer su inspección y que debe contar con una autoridad completa para poder cumplir así sus funciones. Entonces, el órgano regulador debe, primero, contar con la autoridad legal, ojo esto, autoridad legal, competencia técnica y de gestión y los recursos humanos y financieros adecuados para poder cumplir sus funciones. Debe ser independiente de cualquier titular de la licencia o de cualquier otro órgano. Eso para evitar que haya coacción o presión indebida de partes interesadas. Sí, o sea, esto no puede ser yo con yo. O sea, si yo soy un órgano regulador, yo no puedo ser parte de una institución que se está licenciando por mí mismo, que lo licencie otro. ¿Cierto? Debe establecer los medios apropiados para informar a las partes situadas en las cercanías, al público y a las partes interesadas y a los medios de comunicación sobre aspectos relativos a la seguridad. Esto en el caso de pérdida de control de un reactor nuclear, por ejemplo, o de una fuente que sea importante. De pérdida de control del núcleo de un reactor nuclear o de una fuente importante. No sé si ustedes recuerdan cuando Fukushima, miembros de bueno, la autoridad reguladora de Japón siempre comunicaba qué estaban haciendo, qué iba sucediendo, qué iba ocurriendo. Y OIEA pues nos iba transmitiendo esa información a todos, de tal manera que el mundo entero supo de ese accidente con el reactor nuclear a raíz del maremoto que ocurrió allá, del tsunami, pero todo el mundo supo qué se estaba haciendo, cómo se estaba manejando la situación. Y eso es función de un órgano regulador. En el caso de que el órgano regulador no sea único, es por ejemplo en nuestro caso, nosotros en Colombia tenemos como órganos reguladores a las secretarías de salud que lo asumen por delegación del Ministerio de Salud y tenemos al Servicio Geológico Colombiano por representación del Ministerio de Minas y Energía. Entonces, cada organismo, cada ente, pues debe mostrarse, debe verse con la capacidad que acabamos de mencionar, de ser completamente independientes, autónomos y tener la suficiencia económica y en recursos humanos para poder hacer proceso de vigilar, de controlar, hacer inspección, vigilancia y control, ¿cierto? Hacer licenciamiento
y todo lo que implica tener las funciones de órgano regulador. El tercer principio me gusta mucho también, o sea, todos estos principios me gustan mucho. El tercer principio habla de liderazgo y gestión en pro de la seguridad. Nos dice que se deben establecer y mantener un liderazgo y una gestión que promuevan eficazmente la seguridad en las organizaciones que se ocupan de los riesgos asociados a las radiaciones, a las instalaciones y actividades que los generan. Debe haber un liderazgo allí. Y nuevamente, si el liderazgo a quién atañe, pues a los más altos niveles de la organización. Entonces, el liderazgo debe nacer de allí, de los más altos niveles de la organización. La seguridad debe lograrse y mantenerse mediante un sistema de gestión eficaz. Es decir, que esto debe estar involucrado entre los procesos de sistemas integrados de gestión de la empresa. Entonces, la seguridad debe cumplir ese ciclo de planificar, verificar, hacer, actuar, ¿cierto? Evaluación continua. Todo eso, por todo ese proceso debe pasar la seguridad y protección radiológica en una institución. Se debe integrar todos los elementos de gestión, de modo que los requisitos de la seguridad tecnológica se definan y apliquen de manera coherente con los demás requisitos, incluidos los relativos al desempeño humano, calidad y seguridad física. De modo que la seguridad tecnológica no se debe ver comprometida con otros requisitos o exigencias. Entonces, ese sistema de gestión interno de la empresa, ese sistema de gestión de la calidad en seguridad, debe garantizar una promoción de la cultura de la seguridad y una evaluación regular del comportamiento institucional en materia de seguridad y cómo se aplican las enseñanzas extraídas de esas experiencias, ¿cierto? O sea, todo lo que se encuentre como una no conformidad, porque para hablarlo en nuestro lenguaje habitual de auditoría, no debe tomarse como es que lo estamos haciendo mal, ¿cierto? Estamos metiendo las de caminar, no. Sino que cuando tengamos hallazgos de no conformidades, lo que debemos hacer es aprender por qué razón llegamos a esa situación. Porque si vamos a actuar siempre de una manera policiva, punitiva, es que ya buscar culpables, pues la empresa no va a generar una cultura de seguridad, sino que lo que va a ver es que toda la organización va a ver a los líderes de esta gestión, es más bien como unos perseguidores que están buscando fallas humanas para empezar a echar culpas, ¿no? Para poder generar una cultura de la seguridad se necesita un compromiso individual y colectivo de parte de los dirigentes, la administración y el personal en todos los niveles. Hay que hacer una rendición de cuentas de cada una de las organizaciones de la institución, ¿cierto? Y de todos los niveles. Entonces es necesario hacer comités de protección radiológica, por ejemplo, para que eso se pueda dar. Hay que tomar medidas que estimulen una actitud inquisitiva y de aprendizaje y desalentar del todo la autocomplacencia en lo que respecta a la seguridad. Cuando hablamos de autocomplacencia, es que, por ejemplo, la gente deja la puerta un poquito abierta, no, pero eso no pasa nada, ¿cierto? Es que yo tengo muchos años trabajando y no ha pasado nada, eso no, no. No podemos permitir eso dentro de nuestra organización. No podemos decir, es que aquí nunca ha pasado un incidente, nunca ha pasado un accidente, entonces nos relajamos, por decirlo de una manera muy coloquial. No, eso no se puede permitir. Sino que siempre debemos tener una actitud inquisitiva, estar preguntándonos, bueno, ¿y cómo podemos mejorar esto? ¿Y cómo se puede mejorar la seguridad?
si hay alguna forma de hacerlo, ¿cierto? ¿Cómo podemos hacerlo mejor? Y aprender. No está mal cometer errores. A veces hay incidentes y generalmente los incidentes que ocurren son incidentes pequeños, pero de los cuales se pueden aprender. Entonces, en lugar de ocultar el incidente, pues dentro de la organización socializarlo, vea, ocurrió esto. No me di cuenta y salí y hice la radiografía y todavía no había salido el papá del niño, por ejemplo, el acompañante. ¿Cierto? Eso me pasó. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ah, no, pues para la próxima, entonces primero hagamos que los familiares salgan, no, o si es una persona que se puede mover por sí sola, pues no permitamos el ingreso del acompañante, en fin, pero de todas esas cositas se debe aprender. Un factor importante en un sistema de gestión es el reconocimiento de toda la gama de interacciones que hay entre las personas de todos los niveles, con la tecnología y con las organizaciones. ¿Y qué es lo que estamos buscando? Pues evitar fallos humanos y de la organización. El cuarto principio, el cuarto principio hace referencia a la justificación de las instalaciones y actividades. Toda instalación y toda actividad que genere riesgos asociados a las radiaciones deben reportar un beneficio general. O sea, deben estar justificadas y se deben justificar en el beneficio que aportan. Entonces, debe hacerse una evaluación. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son las consecuencias importantes del funcionamiento de esas instalaciones? ¿Cierto? Y poner en una balanza y mirar si el beneficio que está aportando es superior a ese riesgo o a ese detrimento que podría generarse a nivel social. ¿Cierto? Pero vamos a mirar eso. Si el beneficio pesa más que el riesgo. Si hay más riesgos que beneficios, eso es una práctica, es una instalación que no está justificada. Bueno, pero ¿quién determina si la práctica está justificada o no, si las instalaciones están justificadas o no? Hay eh, dos entes, por decirlo así, que se encargan de determinar eso. Uno, pues la autoridad reguladora como tal, o sea, el órgano regulador. Es el que determina si una instalación es justificada y si es justificada, pues la autoriza. Por ejemplo, una, eh, eh, una planta facilitadora gamma. ¿Qué se hace en una planta facilitadora gamma? Pues se esterilizan productos, productos cosméticos, se esterilizan maquillajes, por ejemplo, se puede esterilizar algunos productos alimenticios empacados al vacío para que no se dañen. Entonces, en una planta facilitadora gamma, pues permite esterilizar unos productos que van a ser de consumo al público, por lo tanto va a redundar en beneficios de salubridad, de sanidad, eh, al público que los utilice. Van a ser productos descontaminados. Alimentos que se van a esterilizar, por lo tanto no van a tener conservantes químicos, no van a tener sustancias químicas que pueden ser nocivas a la salud, aunque todo eso también está controlado, pero para muchos es mejor eh, consumir alimentos irradiados que consumir alimentos preservados de manera con químicos. Entonces, la autoridad reguladora es la que se encarga de definir o de evaluar ese beneficio. La práctica clínica, o sea, la exposición a la radiación con fines médicos, ya sea de diagnóstico o de tratamiento, ese es un caso especial y siempre va a tener un beneficio. Siempre hay un beneficio. Cualquier instalación radiológica trae un beneficio sobre un paciente. Cualquier instalación de radioterapia o medicina nuclear trae beneficios sobre la salud, sobre la vida de unos pacientes. Bien. Hay otras prácticas donde es el Estado directamente
donde es el Estado directamente quien toma la decisión sobre los beneficios y sobre los riesgos, no la autoridad reguladora, sino el Estado. Por ejemplo, la decisión de tener una central nuclear para producir electricidad, una central nucleoeléctrica. Esa es una decisión que solo la puede tomar el Estado. El Estado empieza a mirar beneficios, no solamente el beneficio en calidad de vida, sino el beneficio en economía, recursos que va a adquirir, en fin, muchas cosas que lo justifiquen. Con respecto al quinto principio, es la optimización de la protección. Entonces ya vimos que el cuarto es la justificación. Toda práctica radiológica o radiactiva debe estar justificada. ¿Y cómo se justifica? Pues cuando sus beneficios pesan más o superan el riesgo, superan el daño, el detrimento que pudiese llegar a ocurrir. Ahora, el otro principio es la optimización de la protección. Y cuando hablamos de optimizar la protección, estamos diciendo que la protección se debe optimizar para proporcionar el nivel de seguridad más alto que sea razonablemente posible alcanzar. A veces, optimizar la protección puede implicar simplemente poner un anuncio. Peligro, zona controlada, no entre. Ya eso es una protección. A veces queremos, a veces queremos que no exista ningún nivel de radiación en nuestras zonas de trabajo, pero no siempre es posible. No siempre es posible. Entonces, cuando se hace la optimización de la protección, hay que hacerlo de una manera diferenciada, debe tener un enfoque diferenciado. Hay, para determinar si los riesgos corresponden al nivel más bajo que es posible alcanzar, todos esos riesgos que deriven de operaciones normales o de condiciones anormales o de accidentes deben evaluarse. Debe haber una evaluación de todos los riesgos posibles que podrían ocurrir. Y debemos aprender tanto de los errores o de los incidentes ocurridos en otras instituciones como de los incidentes ocurridos en nuestra propia institución. Y durante toda la vida útil de la instalación de actividades hay que hacer esa evaluación constante de qué incidentes pudieron haber ocurrido y empezar a aprender de cada una de las etapas de la ocurrencia de esos incidentes. Entonces, la optimización de la protección requiere adoptar unos criterios sobre muchos factores. Algunos de ellos son, primero, el número de personas, ya sean trabajadores y público, que puedan quedar expuestas a las radiaciones. Hay que tener en cuenta eso. ¿Cuántos trabajadores tengo yo? ¿Qué niveles de radiación van a recibir? El público, hay que prever qué nivel de radiación va a recibir el público. ¿Cuál es la probabilidad de que esas personas sufran una exposición de radiación? ¿Es muy baja, es media, es alta, es moderada? La magnitud y la distribución de dosis de radiación recibidas. ¿Cuáles son los riesgos asociados a las radiaciones que derivan de sucesos previsibles? Y algo que es importante, hay que tener en cuenta factores económicos, sociales y ambientales. Entonces, cuando yo optimizo, yo también debo mirar recursos económicos. Y cuando hablamos de recursos económicos, estamos hablando de, hombre, no gastar plata innecesariamente en cosas que se pueden invertir de pronto en otras, ¿cierto? Eh, por ejemplo,
Una operaria, una tecnóloga que trabaja en mamografía, no tiene por qué tener colgado un delantal plomado, guantes plomados y gafas plomadas. Eso es innecesario. Ella está detrás de una consola que la está protegiendo. Ya existe la protección es la consola. Si yo voy a montar un equipo de mamografía, pues yo lo que, o sea, al igual que cuando voy a montar cualquier equipo, es hacer un cálculo de blindaje. No es construir una sala y ponerle plomo a la lata, ¿cierto? Y sí, se está protegiendo bien, pero se están gastando recursos económicos que a veces son innecesarios. Un densitómetro, un equipo de densitometría ósea, tener al operario con el delantal plomado, un biombo plomado, ¿cierto? Es innecesario esos blindajes. Entonces hay que optimizar la protección también teniendo en cuenta los recursos económicos que se tienen. Hay que, ahora, también la optimización de la protección a veces significa nada más buenas prácticas. Buenas prácticas y el sentido común, eso evita, en la mayoría, evitan muchos de los riesgos que están asociados a la radiación ionizante en actividades cotidianas. Por ejemplo, en cirugía o en radiología intervencionista o en procedimientos con arco en C, utilizar siempre el tubo debajo de la mesa, o lo posible debajo de la mesa, hacia abajo, de abajo, y radiar de abajo hacia arriba. Eso da menos radiación dispersa al resto del staff que va a estar dentro de la sala de cirugía o dentro de la sala de procedimiento. Eso es optimizar, eso es la optimización de la protección. Bien, vamos al sexto principio. El sexto principio es la optimización, perdón, la limitación de los riesgos para las personas. A veces no es suficiente tener medidas de control si las personas no están dispuestas a no exponerse a un riesgo, a un daño inaceptable. Por ejemplo, esto es un acelerador lineal. Esto es para radioterapia. Las tasas de dosis que el equipo las va a generar son muy altas, va a generar una dosis de radiación muy alta. Entonces es intolerable que en un procedimiento de radioterapia alguien se quede dentro de la sala acompañando al paciente. En este caso, pues ellos están acomodándolo, pero cuando una vez el paciente esté posicionado, deben abandonar la sala de radiación deben abandonar el búnker para poder tratar al paciente. No podemos en ninguna manera, nosotros como personal de la salud de pronto, entrar a hacer una cirugía, participar de una cirugía ortopédica sin tener un delantal plomado, sin tener elementos de protección, sin usar dosimetría, por ejemplo, dosimetría para el cristalino, para ver si nuestro cristalino está controlado o no. Entonces, no siempre es suficiente con tener límites de dosis o no siempre no es suficiente con tener medidas de control, sino que hay que limitar los riesgos de alguna manera. Ni a riesgos de daños inaceptables. Es inaceptable. Aplica mucho para rayos X. Aplica más y tampoco aplica mucho en medicina nuclear, porque en medicina nuclear está muy controlado. Pero sí aplica mucho en centrales nucleares grandes, por ejemplo, en el manejo de material radiactivo con unos periodos de desintegración muy altos, o unos periodos de vida media muy altos, ¿cierto? Entonces, las personas del futuro, nadie del futuro debería preocuparse por las actividades
nuestras de este tiempo en el pasado. Nunca. O sea, el futuro debe protegerse. Entonces, nadie del futuro debería tomar ninguna protección contra las radiaciones que nosotros utilicemos en este tiempo. Si tenemos una central nuclear, debemos tener una buena gestión de residuos radiactivos. Eso implica tener emplazamientos, instalaciones donde vamos a almacenar el residuo radiactivo y que hay unas voluntades de los gobiernos de mantener esos residuos en óptimas condiciones durante muchos años. Y estamos hablando a veces de cientos de años. Entonces, los desechos radiactivos hay que gestionarlos. Los residuos radiactivos hay que gestionarlos. Algunos residuos radiactivos de periodos de semidesintegración muy corta se pueden tener almacenados en un cuarto, en la clínica o en la instalación donde lo estemos utilizando por un tiempo, hasta que su actividad sea tan baja que pueda salir como basura normal. Pero cuando tenemos isótopos que tienen actividades que puedan dar dosis por encima de la dosis del público y que tengan periodos de semidesintegración muy largos, hay isótopos que tienen 1000 y pico de años, 200 y pico de años para poder desintegrarse o para poder llegar a un nivel muy bajo o un nivel de dispensa, como se le conoce en nuestra normativa. Entonces esos hay que garantizar, hay que gestionarlos para que si eso va a durar irradiando 1000 años, pues que durante los siguientes 1000 años nadie se vaya a ver expuesto a la radiación de ese residuo. Y hoy en día toda la normativa internacional está enfocada, está dirigida a eso. Hay que controlar, hay que gestionar adecuadamente esos residuos radiactivos. El octavo principio nos habla sobre la prevención de accidentes. Todos los accidentes se pueden prevenir. ¿Cierto? Hay un principio que existe en la seguridad y salud en el trabajo que dice que todo accidente que ocurre es porque no se previó que iba a ocurrir. Pero todos los accidentes son predecibles. Entonces hay que tomar medidas para prevenir esos accidentes. Y cuando hablamos de accidentes, estamos hablando de que esencialmente muchos de los accidentes ocurren por fallos en los equipos. Los equipos deben tener un buen control, un control de mantenimiento, deben tener un cronograma de mantenimientos preventivos que permitan eh, tener ese equipo en óptimas condiciones. ¿Cierto? Hacer una lista de chequeos, unos controles de calidad que permitan prevenir accidentes. Hay que pensar en qué es lo que podría ocurrir. Nosotros generalmente cuando pensamos en accidentes pensamos en centrales nucleares, pero no, con un equipo de rayos X puede ocurrir un incidente, un accidente. Si el equipo de rayos X se queda irradiando y yo no me di cuenta, ¿cierto? Por ejemplo, si la operaria, aquí la tecnóloga sale, deja al paciente allí parado, pone el equipo a irradiar y en ese momento llegó alguien a hablar con ella y ella empezó a contestarle y se pasaron los minutos y si era una amiga que le trajo las últimas noticias, ¿cierto? O vinieron a contarnos que nos van a subir el sueldo si logramos tales metas y todo, entonces nos ponemos a conversar con esa persona y nos olvidamos del equipo RSX y no nos dimos cuenta que este equipo ha continuado irradiando. Este paciente puede recibir una gran dosis de radiación, porque generalmente los tiempos que uno usa para una radiografía son tiempos inferiores a un segundo, son tiempos de un décimo de segundo, a veces y en los equipos modernos de centésimas, de milésimas de segundo. Y si yo me entretengo y el equipo se quedó irradiando y yo me entretuve hablando y me demoré 5 o 6 minutos hablando, o hasta 10 minutos hablando con alguien, este paciente va a recibir una dosis muy grande, muy grande. Entonces allí puede ocurrir un accidente con un equipo de rayos X. Entonces hay que pensar en qué es qué puede ocurrir, qué accidentes pueden haber ocurrido, pueden presentarse.
En este principio, si van al documento, si alguno tiene oportunidad de tenerlo, van a encontrar lo que se llama defensa en profundidad. Y esa defensa en profundidad a mí me gusta mucho porque es una cadena de pensar de qué podría ocurrir. Y si ocurre esto, ¿cómo lo solucionamos? Y si eso también falla, entonces, ¿qué podríamos hacer? ¿Cierto? Entonces, debe haber un sistema de gestión eficaz con un firme compromiso de la administración a favor de la seguridad y una sólida cultura de la seguridad. Entonces, debe haber una instalación que sea adecuado, diseño, tecnología y materiales de alta calidad y fiabilidad, sistemas de control, limitaciones y protecciones y elementos de vigilancia. Debe haber una combinación apropiada de elementos de seguridad práctica y también de elementos técnicos. Debe haber procedimientos y prácticas operacionales completos, ¿cierto? Entonces debe pensarse en qué vamos a hacer en caso de que algo falle, de que algo ocurra. O sea, ¿cómo vamos a prevenir eso? Y en caso de que ocurra, entonces ya entramos en lo que es una emergencia. ¿Y qué vamos a hacer si ocurre una emergencia? ¿Qué vamos a hacer? Bien. Entonces, los principales objetivos, yo lo coloco en las mismas imágenes porque aquí es donde puede ocurrir la emergencia, tanto en centrales nucleares o en instalaciones donde tengamos isótopos, como con equipos de rayos X. Entonces, las instituciones deben adoptar, dentro de la institución se deben adoptar disposiciones de preparación y respuesta en caso de incidentes nucleares o radiológicos. Los principales objetivos de la preparación y respuesta ante una emergencia nuclear o radiológica son los siguientes, son tres. Primero, hay que cerciorarse de que se hayan tomado todas las disposiciones necesarias para dar una respuesta eficaz en el sitio en que ocurrieron los hechos. O sea, es de inmediato, hay que mirar cuál es la respuesta más eficaz que vamos a dar. Es necesario hacer prácticas de emergencia, simulacros. Cuando se hacen simulacros, pues simulacros de emergencia radiológica, estamos intentando. ¿Qué vamos a hacer? Si el equipo de que un interruptor de energía, un break interno, hay que saber dónde está y bajarlo. Entonces tenemos que pensar en todas esas cosas. ¿Qué vamos a hacer si la emergencia ocurre? ¿Qué vamos a hacer en una sala, en un cuarto caliente de medicina nuclear si por accidente se me cae el generador de tecnecio y el tecnecio se me riega sobre el mesón? ¿Cierto? ¿Qué vamos a hacer allí? Entonces, hay que asegurarse de que en caso de que los incidentes que razonablemente quepa prever los riesgos asociados a las radiaciones sean de poca importancia. Y cuando se produzcan incidentes, hay que adoptar todas las medidas prácticas a fin de mitigar toda consecuencia para la vida y la salud humana y para el medio ambiente. Entonces hay que estar preparados para ello. Y ya el último principio, para terminar, pues son las medidas protectoras para reducir los riesgos asociados a las radiaciones existentes o no reglamentadas. En la introducción comencé hablando, recordando que la radiactividad era parte de la naturaleza, era parte del medio ambiente. Entonces, esas son radiaciones existentes, radiaciones no reglamentadas, ¿cierto? No es necesario reglamentar lo que la naturaleza de por sí nos impone. Pero, por ejemplo, de manera natural se produce un gas radiactivo que es el radón 222, es un derivado del radio 226. Y el radón, pues, suele ser inofensivo cuando está diluido en el resto del aire. Pero en algunos edificios viejos con poca ventilación, el radón puede acumularse en los sótanos donde no haya ventilación. O en las minas subterráneas,
puede acumularse el radón, ¿cierto? Y tener trabajadores allí que lo van a respirar y ese material radioactivo va a entrar a sus pulmones. Si él se acumula y hay unas altas concentraciones de radón, pues puede llegar a unos niveles de radiación que son intolerables para el ser humano. Entonces allí hay que tomar medidas. Hay que tomar medidas. Fuentes no reglamentadas. También cuando eh, porque no existía la normativa, por ejemplo, a veces entra material radiactivo, equipos que contienen fuentes radiactivas y que nunca se reportaron a ninguna autoridad. Entonces, eso se conoce como fuentes huérfanas, son fuentes que no están reglamentadas, hay que buscarlas, hay que determinar cuál es el riesgo que ellas impliquen y hay que tomar medidas con respecto a esas fuentes. Entonces, cuando hablamos de radiaciones existentes o no reglamentadas, pues estamos hablando de que hay que tomar acciones, ya sea con fuentes naturales o fuentes que existen de por sí en la naturaleza misma, o tomar acciones en esas fuentes que por alguna u otra razón entraron al país sin notificación, sin autorización, sin licencia, pero ahí están. Y eso ya es competencia pues, del órgano regulador, de las autoridades en las cuales se delegue eso. Bien, entonces estos son los 10 principios fundamentales de la seguridad radiológica. Con esto terminamos nuestra charla. No olviden hacer el examen para poderlo certificar. Y bueno, nos vemos dentro de 2 meses, porque en diciembre, si ven el cronograma, en diciembre no va a haber charla. Entonces, hasta en enero tendremos la siguiente charla. Feliz día y hasta luego.